Bueno, y es muy aguda, no se calla nada y está con nosotros. Bienvenida, Fernanda, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien. Bueno, habrá pasado la tormenta financiera, parece que hoy se calmó mucho. ¿Coincidís? Sí, coincido y coincido, por supuesto, y creo que en esto coincidimos todos los que tenemos algún grado de racionalidad para observar lo que está pasando, que obviamente, y como siempre en la Argentina, hay fuertes intereses de sectores minoritarios, pero indudablemente poderosos, que son en definitiva los que mueven los hilos del poder real en nuestro país, con una decisión de empujar y hacer todo lo que está al alcance de su mano en el marco de, bueno, unas tensiones devaluatorias que están a la vista de todos, me parece, ¿no? Vos lo decías, y creo que ibas por ese lado cuando decías quieren más, ¿no? Es eso, digo, hay una enorme El campo quiere devaluación, ¿no es cierto? voracidad, Quiere devaluación ya. pero que no te quepa ninguna duda. Pero vos fijate, ¿no? Cuando uno... A ver, el gran problema de la falta de estabilidad que tiene nuestra economía tiene que ver, y en esto creo que todos estamos de acuerdo, de uno y otro lado de la vereda ideológica y política, con la falta de dólares, con la escasez relativa de divisas en el Banco Central. Ahora, cuando vos vas a mirar mes a mes cómo evoluciona el balance cambiario del Banco Central, resulta que las deudas externas, tanto de la administración pública como las deudas externas que tomó el sector privado, todo durante el gobierno de Macri, es lo que se consume el mayor o menor superávit comercial que la Argentina tiene todos los meses, aún con estos precios récord de los productos que la Argentina le vende al resto del mundo, obviamente en alguna medida disminuido también, porque obviamente también son récord los precios de los productos que la Argentina compra al resto del mundo, ¿no? El caso de la energía es lo más claro y lo que estamos hablando en estos días. Ahora, los personeros políticos que cuando les tocó gobernar la Argentina promovieron esta política de endeudamiento tanto público como privado, y cuando digo público, la nación y lo mismo las provincias que han tenido que reestructurar y que también han tenido problemas y que la caja de dólares es una sola y está en el Banco Central y todos van a golpear ahí esa ventanilla única. Junto con los sectores del poder real que son los que demandaron esa deuda externa para poder fugarse los dólares de la Argentina, son los mismos que luego se rasgan las vestiduras porque le faltan los dólares a la economía. Ahora, los dólares le faltan porque la deuda que se tomó se la fugaron toda, porque ahora hay que pagar la deuda y todos los meses se nos van los dólares pagando esa deuda. Sabés que tengo una posición crítica y que creo que había que haber tomado otro tipo de resolución respecto también con la deuda privada. Quiero ir a lo de la CUNSA, porque yo digo también, los que escuchan a la CUNSA, no se le matan de risa a los empresarios, bueno, no tienen cara. No tienen ningún decirle, tipo chiste, de pudor. vos hiciste esto. No tienen ningún tipo de pudor en absoluto. Ni la CUNSA ni los que lo escuchan. Ni la CUNSA ni ninguno de los que hablan desde el lugar de quien gobernó la Argentina hasta el año 2019 y nos generó un problema con el sector externo, que además, por supuesto, es el talón de Aquiles histórico de nuestra economía, que obviamente genera un montón de complicaciones. Pero no se hacen cargos más, pontifican, ¿no? Como si tuvieran la receta. Pero vos fíjate lo que están diciendo. Spert fue muy clarito en ese audio que vos lo decías. Dice, no, ahora empiezan a cuestionar el cepo, que lo restablecieron ellos. Quiero aclarar, ¿no? Lo sacaron, levantaron irresponsablemente, ni bien asumieron la administración que había sobre el mercado de cambios y luego tuvieron que terminar reconociendo la necesidad de esa regulación y tuvieron que terminar restableciendo el cepo, después de dejarnos hasta la coronilla de deuda y de haberse, por supuesto, fugado 100.000 millones de dólares durante los 4 años de Macri, de acuerdo con lo que dice el balance de pagos del INDEC. Bueno, esta es la situación que tenemos. Ahora, Fernanda, claramente, la receta que nos llevó a esta situación de asfixia que hoy tenemos, que fue haber levantado las medidas regulatorias que protegían a la economía argentina, claramente no va a ser la solución. O cuando proponen este tipo de cuestiones, lo que están promoviendo es una devaluación
brusca de la moneda argentina, porque bueno, es el problema eterno que tenemos. Esos sectores minoritarios que pujan por una devaluación son los que ganan cuando hay una devaluación de nuestra moneda, mientras los trabajadores se les devalúa el salario, se sigue hundiendo el salario real, que ya ha perdido muchísimo. Pero Fernanda, quiero ir a tu visión crítica, porque acá obviamente te alineás, por supuesto, con lo que está pasando, sabemos de qué lado estás, no hay ninguna duda. Pero ahora quiero hablar de Martín Guzmán, ¿no es cierto? ¿Crees que llegó tarde con el Banco Central también a estas medidas? El presidente hoy dio una explicación de por qué. ¿Qué opinas de eso? Mira, yo lo escuchaba el otro día al ministro que decía, bueno, las situaciones van cambiando y en la medida que las situaciones van cambiando, vamos reaccionando, vamos tomando determinadas medidas en función de la situación que tenemos. Ahí esa es una mirada que yo sinceramente no la comparto, ¿no? Yo creo que uno tiene que justamente anticiparse. ¿Por qué? A ver, porque no sé si vos te acordás, por ejemplo, en el año 2020, creo que fue en medio de la pandemia, discutíamos, impulsamos incluso un proyecto que llegó a tener tratamiento en la comisión y despacho de comisión para que, por ejemplo, el Estado no provea de ayudas públicas de ninguna naturaleza, ni fiscales, ni tributarias, ni crediticias, ni cambiarias, de ninguna naturaleza, a quienes fugan en la Argentina, porque son los que le provocan estos daños a la economía, que no es una abstracción. El daño de la devaluación en la economía es el hundimiento del salario real de todos los trabajadores argentinos, un escalón cada vez más abajo. Esas son las consecuencias materiales y concretas. Entonces, estas cosas me parece que son anticiparse, ¿no? Que si estamos diciendo que hay muchas tensiones en el mercado de cambios, no podemos promover ninguna iniciativa que favorezca la acumulación de mayores excedentes en manos de los sectores que ya se la fugaron todas, que tienen los dólares afuera y que en todo caso, como ahora con la cuestión de las importaciones, ¿no? Si tienen necesidad de importaciones y si a la Argentina le faltan los dólares porque se la fugaron hasta hace 2 años atrás, entonces usen los dólares. O sea, venimos de una pandemia, el mundo está en una guerra, hay un movimiento geopolítico, el mundo está cambiando y acá parece que viven todos en Narnia y no nos enteramos de lo que está pasando. O sea, parece una realidad paralela. ¿Quiénes? En principio la oposición. Por supuesto el poder económico, ¿no? Donde todos se hacen los distraídos. Ahora, tenemos parece una que estamos inflación, mirando siempre la misma foto. No sé qué información tenés vos, seguro que mejor que la mía, que parece que vamos a una inflación parecida a la del mes pasado, con lo cual dejó de bajar la inflación. Es momento de ir a un plan de estabilización o de desindexación o digamos, bueno, de estabilizar para desinflacionar, ¿o no? Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de estabilización, no? Porque uno le puede poner un título. Acá cuando se habla de estabilización siempre se habla de ajuste. Y es cierto, un programa de estabilización exige algún grado de ajuste. Pero ahora, Andrés Aciaín estaba proponiendo por supuesto, un sí, plan lo que no es de presentamos ajuste, la semana pasada, presenté bueno, su libro. Por eso digo... Pero ese no es de ajuste. Obvio, por eso digo. Bueno, pero en todo caso la pregunta es... ¿Quién se carga sobre la espalda, no? Porque si acá hay una escasez de dólares y si los dólares no alcanzan para todo lo que todos querrían hacer, bueno, aquí se trata de identificar cuáles son las prioridades nacionales y del pueblo argentino. Y eso es lo que tiene que defender nuestro gobierno. Por eso, digo, hay que anticiparse porque ya sabemos cómo se comportan determinados jugadores del mercado, ¿no? Que obviamente no es una abstracción, sino que son unos señores con nombre y apellido, cuyos nombres y apellidos y los de las personas jurídicas que representan figuran en la lista de esos fugadores, que son los responsables de la toma de deuda que hoy está generando y va a generar posiblemente por muchos años más dificultades en el frente externo de nuestra economía. Entonces, si los dólares no alcanzan, bueno, claramente no podemos resolver este problema hundiendo más el salario real de los trabajadores argentinos. Te pregunto, se tiene que resolver de otra forma. ¿El gobierno va detrás de las cosas que dice Cristina? Mira,
no me importa si va adelante o atrás mientras se tomen las decisiones que se tienen que tomar, ¿no? Claramente la palabra... Pero hubo críticas del kirchnerismo y después reaccionó el gobierno. Sí, hubo palabra de Cristina y después se cambiaron veo algunas esa cosas. lectura que a veces hacen los medios. La verdad que no me parece muy relevante. Digo, por supuesto, la palabra de Cristina es una guía. ¿Pero estaría mal si fuera así? Para nada. Digo, y el presidente lo ha reconocido. ¿Cuántas veces dijo, no, que la experiencia de Cristina era algo que él valoraba y de la que no pensaba hacer oídos sordos? Bueno, bienvenido que se escuche la palabra de Cristina, justamente porque efectivamente lidió durante 8 años contra esos poderes. Redujo 30 puntos, o redujeron junto con Néstor, ¿no? Porque fue un ciclo donde hubo 3 gobiernos, se redujeron 30 puntos la pobreza, se bancaron todas las corridas que hubo, se bancó la crisis internacional de Lehman Brothers. ¿Qué esperas para el sábado? Se bancó el ciclo alcista. ¿De qué? A ver, va a hablar de economía seguro en algún momento. ¿Qué crees que va a decir? Ay, no, ni idea. No, pero digo, más o menos, ¿cuáles son los temas de actualidad que te parece que la palabra de Cristina me parece puede que tener peso viene siendo muy clara y tal vez con distintos argumentos y de diferentes perspectivas. Creo que también justamente para... de alguna manera hacer pedagogía también, ¿no? Desde la política. Y esto es muy importante. Creo que va a aclarar un poco lo de los planes, me parece, ¿no? Porque algunos malinterpretaron eso. Bueno, tal vez sí, sin dudas. Bueno, no sé si lo malinterpretaron o en realidad a veces hay malas intenciones, ¿no? Detrás de tenés muy buen humor. Mirá este caso, lo encontré hoy en un diario y me pareció paradigmático, porque esto pasó en la Argentina, pero le pasó a una norteamericana. Salió una noche con amigos y a la mañana siguiente tenía una deuda de 50.000 millones de dólares. Salió con Macri. ¿O no? Esta chica salió con Macri. Porque es el único que de un día para otro te mete 50.000 millones de deuda. Le apareció esta deuda en el banco, ¿la podés creer? En el Chase, bueno, le apareció 50.000 millones de dólares de deuda. Bueno. La única, salió con Macri. Se encuentra la manera de solucionarlo que nos venga a decir cómo hizo. El tema es que ahí se lo van a solucionar en el banco. A nosotros nos dejó el clavo y lo estamos pagando vos, yo, todos. Bueno, pero fíjate una cosa, déjame decir una cosa cortita, ¿no? Hablando de la guerra y demás. Fíjate cómo juegan los intereses, ¿no? Porque acá, frente a una situación que todos sabemos, y por supuesto Estados Unidos también, el rol que jugó la administración norteamericana, el Fondo Monetario, en endeudamiento fraudulento de la Argentina, pero Estados Unidos te firma un paquete para darle armas a Ucrania, mientras por el otro lado te dicen que apuestan en una solución pacífica y siguen alimentando la guerra que nos está generando todos estos problemas de inflación, etcétera, todo lo que dice el presidente que le fue a decir a los europeos, pero de la deuda de los países a los que se dedican a empobrecer nadie dice nada. Te quiere preguntar Mariano Martín. ¿Qué tal, Vallejo? Quería preguntarle por las diferencias que hay sobre la mirada económica dentro del Frente de Todos, para saber si desde la perspectiva del kirchnerismo, asumiendo que dentro del Frente de Todos comparten algún grado del diagnóstico y el direccionamiento de estas medidas económicas, y en lo que difieren es en general en las velocidades para implementar estas medidas. En las velocidades que está planteando el Gabinete Económico, Martín Guzmán, ¿hay chance para ganar las elecciones desde la mirada de ustedes en 2023? Sí, yo no sé si todo se comparte, digamos, ¿no? Quienes hemos sido críticos y somos críticos del acuerdo que se suscribió con el Fondo Monetario, obviamente hay medidas que no las compartimos. Sería muy hipócrita de mi parte que diga lo contrario. Digo, Pablo decía hace un rato la cuestión en el marco de un plan de estabilización y la necesidad de desindexar y de bajar la inercia, no creo que iba hacia ese lado, la inercia inflacionaria. Obviamente lo que el Fondo Monetario le impuso a la Argentina y el ministro aceptó, que es la indexación de las tarifas, de las tasas de interés, sobre todo del tipo de cambio, ¿no? Yo lo vengo enfatizando hace mucho. Obviamente no va en el sentido de moderar la inflación, que es algo que claramente necesitamos, sobre todo para recomponer, para que sea posible la recomposición de los salarios reales de los trabajadores. Y otras medidas que pueden ser prudenciales, que pueden tener que ver con proteger los frentes débiles que tiene nuestra economía, para proteger en definitiva a los argentinos y a las argentinas, obviamente las vamos a compartir, y las que van en ese sentido, por supuesto, cuanto más intenso y más rápido, mejor. Está bien el punto. Fernanda, gracias, siempre es un gusto que vengas. Igualmente. Muy, muy amable, gracias. Y ahora vamos